Buenos días, bienvenidos a esta jornada técnica, a este taller sobre la inteligencia artificial aplicada a la gestión de la producción. Yo soy Héctor Soler, soy el responsable comercial de Tecnocim. Y en primer lugar, normalmente esto se hace al final, pero lo quería hacer al principio. Muchas gracias a todos los asistentes por venir hoy a esta jornada. Nos hace mucha ilusión que estéis con nosotros. Muchas gracias al Centre de Formació Pràctica, que nos ha cedido las instalaciones para poder hacer la charla. El Centre de Formació Pràctica nació de una iniciativa de la patronal y de las empresas metalúrgicas del Bages. Nació con la vocación de poder mejorar o ampliar la formación del personal técnico de estas empresas. Y yo creo que un poco como Tecnocim, y por eso creo que nos sentimos tan cómodos con el Centra y con Emma, compartimos la visión de estar siempre enfocados hacia la innovación. El Centre de Formació ha trascendido esa idea inicial de tan solo dar formación, disculpad por el tan solo, pero centrarse solo en la formación, sino que continuamente estar al tanto de lo que está pasando en el mercado y apostar siempre por qué mejoras hay en el mercado y cómo estas mejoras luego las pueden traspasar al tejido industrial de la comarca y de Cataluña en general. Entonces, muchas gracias, Emma, por cedernos las instalaciones y, por supuesto, muchas gracias a la gente de SmartPM, que son los verdaderos protagonistas de la jornada. Bien, ¿qué haremos hoy? La idea es, yo al principio voy a poner un poco de contexto de por qué estamos aquí o por qué Tecnocim, una empresa que tradicionalmente se ha dedicado al mundo del CAD/CAM, de golpe está hablando de gestión de la producción, de inteligencia artificial. Luego ya iremos con José Castellanos, el CEO de SmartPM. Charlaremos un rato sobre SmartPM y el MIC. Y finalmente bajaremos al taller del Centre de Formació Pràctica y podréis ver una célula trabajando con este concepto de la inteligencia artificial, de la gestión de la producción, de la automatización, etcétera, etcétera. Muy bien, pues empezamos. Como os decía, mucha gente a Tecnocim la enmarca en el mundo del CAD/CAM. De hecho, iniciamos la andadura en el 88 y veréis que en los primeros 20 años estuvimos centrados muy directamente en el mundo del CAM. En el 91 empezamos a distribuir Mastercam. ¿Qué sucedió? Que nuestro cliente principal en esa época, que eran los moldistas, empezaron a pedirnos más prestaciones de diseño, Mastercam no las tenía, y nosotros, aquí empieza a nacer nuestra filosofía de trascender el producto. Yo lo que quiero es servir al cliente. Si el producto no tengo suficiente, o creo aplicaciones sobre el producto o busco nuevas soluciones en el mercado. Entonces, en el 2001 empezamos con TopSolid para dar respuesta a estos clientes que querían más potencia de diseño, pero ya anteriormente desarrollamos, fue el primer desarrollo que se hizo, la primera aplicación a medida, desarrollamos ProDrill. ProDrill era una aplicación basada en Mastercam para automatizar taladros. Y en 2007, bueno, las máquinas cada vez eran más complejas, más ejes, hasta el extremo de tener robots antropomórficos con hasta 11 ejes simultáneos. Empezamos también a distribuir Robot Masters, siempre con esta idea de no nos queremos quedar cortos, siempre queremos ir ofreciendo más soluciones a nuestros clientes. Y esto continuó así hasta que cumplimos aproximadamente 30 años.
estos primeros 30 años de vida, si tenemos distintas áreas en una empresa, a nosotros nos podíais encontrar tradicionalmente en el área de oficina técnica, de programación, pero estábamos muy centrados aquí. Eso, bueno, no deja para una empresa de ser un riesgo y buscas diversificar ese riesgo. ¿Un riesgo por qué? Porque no sabes qué puede pasar en el mundo del cambio. Tengo mi obsesión, y siempre la comento con la gente, es que Kodak era un gigante o Nokia era un gigante y de la noche a la mañana se quedan sin mercado y es muy difícil reaccionar cuando ya te has quedado sin mercado. Por lo tanto, estábamos en un mercado nicho muy concreto, nos queríamos expandir, no queríamos dejar de trabajar con nuestros clientes, que es donde nos sentimos cómodos, y debido a que nosotros, a pesar de estar centrados en programación, sí que teníamos mucha experiencia en el taller, en ver cómo se organiza un taller, en ver qué procesos hay, etcétera, etcétera, de manera natural pasamos a apostar por llevar un producto que nos permitiera gestionar la producción de los talleres, y no solo gestionar esa producción, sino mucho más, ¿no? Lo que ahora queremos es acompañar en todo lo que es la vida digital de los productos de nuestros clientes de principio a fin. Eso nos lleva a estar presentes hoy en día en todos los distintos departamentos de la empresa. Aquí hay unos cuantos, no están todos, pero son bastante significativos. Hablando podemos empezar con la parte comercial para cuestiones preventa y llegamos hasta la fase de expedición, pasando por calidad y todos los distintos estadios. Esto lo que nos lleva es que, como somos inquietos, no nos sabemos estar quietos, continuamos escuchando el mercado y viendo en qué podemos ayudar a nuestros clientes, cómo podemos dar el siguiente paso. Porque con herramientas de gestión de la producción y también de gestión de la planta, como puede ser un ERP o como puede ser un sistema MES de captura de datos en planta, ya estamos dando muchas cosas, pero creemos que podemos dar un siguiente paso, que tenemos suficiente información de la empresa para dar un siguiente paso. Y ahí me gustaría haceros un símil gracioso entre la gestión de la producción y la evolución de la navegación estos últimos 35 años. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, quiero decir que, en primer lugar, que ya tengo una edad. No sé si a vosotros os suena la Guía Urbana de Barcelona, pero yo me la pateé, pero un montón. Hay gente joven que pone cara rara, pues esto era mi Biblia. Era mi Biblia porque cuando alguien de vosotros me llamaba, primero de todo esperaba que estuvieras en una población que estuviera aquí dentro, si no tenía que tirar de gasolineras, bares, etcétera, para preguntar. Pero en definitiva, lo que me daba era un mapa, una planificación, un qué hacer en papel. Si lo traspasamos a la gestión de la producción, al final es una OF en papel, con una serie de hitos, ¿no?, o de fases de mi producción que voy rellenando en papel. En el mapa yo iba mirando, como bien me apuntó José, lo tienes que interpretar, porque no es nada fácil interpretar un mapa, y ahí todos hemos tenido discusiones con el que teníamos de copiloto, de que no te enteras, que ya nos hemos perdido, etcétera. Otro problema que tenía era que, hostia, ya me han cambiado la dirección de la calle, queda obsoleto rápidamente, a la que lo tienes impreso ya está obsoleto, y que se extravía con facilidad. Yo tenía varias guías urbanas, porque en el coche, en casa, no sé qué, bueno, un lío. Bueno, es curioso porque aún hay muchas empresas que funcionan con la Guía Urbana de Barcelona a nivel de la gestión de su producción y el seguimiento de cómo van sus órdenes de fabricación, cómo vas avanzando en el mapa. También es curioso que este tipo de herramientas destinadas al público en general se absorben, se implantan mucho más rápido que a lo mejor herramientas en el mundo industrial. Si doy un salto de 10 años, por poner algo, si hay algún purista seguro que me dirá que esto nació no sé cuándo. Bueno, primeros navegadores. Un navegador que ya te dice dónde estás, tiene GPS,
te dice cómo llegar donde tú quieras llegar y poco más, porque estos bichos tenían muy poca memoria y normalmente lo tenías que volver a programar. Haciendo el símil, ya podríamos tener los primeros sistemas en Windows 3.11 o Windows 95 que ya te permitían picar qué es lo que querías hacer, picar por dónde querías pasar y si había una incidencia en planta, pues tenías que tirar para atrás, repicarlo, no era nada práctico, como este tipo de sistemas que también eran bastante poco prácticos de llevarlos, de utilizarlos. Además, nos pasa lo mismo, lo tendríamos que actualizar con frecuencia. En esa época no teníamos el coche Google que iba actualizando el sistema. Es poco intuitivo, también como algunos primeros programas de gestión de producción, y por lo tanto la implantación era residual. Bien, damos otro salto y aquí ya esto ya empieza a ser muy interesante, porque ya en tiempo real ya me dice dónde estás y qué tienes que hacer para llegar a tu destino. El siguiente punto ya es muy interesante. Toma decisiones prácticamente en tiempo real, ante nuestras equivocaciones. ¿Esto qué quiere decir a nivel de gestión de la producción? Que ya tengo sensorizado, o ya tengo captura de datos en planta, que los datos que saco son buenos, me los puedo creer, y por lo tanto que ya puedo tomar decisiones ciertas sobre esos datos que yo he capturado. Aquí va más allá, aquí no eres tú que le dices, que me he equivocado, no, aquí ya es el sistema el que te dice, el que se da cuenta que alguien ha cometido un error y te redirige, te da una alternativa para solventar esa incidencia que en la planta productiva ha sucedido. Aquí estos sistemas aún habría que actualizarlos, pero ya tenían un gran nivel de implantación, porque aquí ya se ve realmente un valor. Yo tengo capturo datos, tengo esos datos son buenos, ya puedo tomar decisiones sobre estos datos. Siguiente paso. Aquí ya no solo reacciona ante errores míos, sino que es consciente de su entorno, de los distintos activos que hay en la planta productiva, por ejemplo. Él sabe si hay un accidente, sabe si hay un radar, si hay policía, si hay una carretera cortada, etcétera. Por supuesto, si te equivocas, también lo sabe y toma decisiones de nuevo en tiempo real, teniendo en cuenta todos estos incidentes. Y además, también, el anterior también lo hacía, le puedes decir cómo quieres optimizar tu ruta, cómo quieres optimizar tu gestión de la producción, qué es lo que más te interesa. Menor tiempo posible, ahorro en costes energéticos, etcétera, etcétera, y él te va a dar consejos o te va a dar pautas en relación con estas premisas que tú le digas. La implantación es masiva, ya te conectas con tu móvil, con Google Maps o con Google Waze o con el que sea y todo el mundo ya lo está utilizando. De hecho, muchos de vosotros habéis venido gracias o os ha ayudado mucho a este tipo de sistema. Bien, pues si el sistema es consciente de lo que tiene alrededor, de sus distintos activos que tiene, si tiene criterios para tomar decisiones, si sabe lo que hacer ante una incidencia, ¿para qué narices conducimos? Ahora es un tema más de lucha legal que no de lucha tecnológica, de saber si hay un accidente que es inevitable, mato a la vieja o mato a la joven, pero más allá de esto, ya tenemos tecnología para que el coche pueda pilotarse por sí solo, ya no solo con sistemas de navegación, más tecnología, más, al final, disculpadme, más cacharrería que me permita saber o que me permita ser consciente de todo lo que tengo alrededor, pero ya me permite
pilotar automáticamente mi planta productiva, sin que nadie se ofenda, ¿vale? Estamos aquí soñando, pero tecnológicamente se podría llegar a hacer. Entonces, el objetivo de la sesión de hoy es mostraros cómo estas últimas slides las está afrontando la gente de SmartPM y ver un caso práctico en la planta productiva del Centre de Formació Pràctica. Entonces, ahora sí, muchas gracias. Y si os parece, invito a José Castellanos a que se siente conmigo y charlamos un poco, hacemos una introducción sobre SmartPM y MIG. Estáis, por favor, invitados a interrumpirnos y a preguntarnos lo que consideréis. Y una vez hecha esta charla, salimos fuera y ya bajamos a que os enseñen esta celda y su funcionamiento. Estamos aquí con temas de tecnología, hablando de... José, por favor. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias al Centre por la invitación, a Tecnocim por contar con nosotros y a todos ustedes también por atender esta jornada. Héctor prácticamente ha hecho ya spoiler de todo lo que veníamos a decir, pero bueno, estaba preparado, o sea que encantados y un lujo estar aquí. Así que... Perfecto. Bueno, preséntanos a SmartPM, José. Bueno, pues SmartPM es una empresa que estamos en el Goibar, como decimos en el equipo del Goibar para el mundo. La verdad es que la ubicación no es algo trivial, ¿no? Estamos en la cuna de muchas de las empresas de máquina-herramienta más potentes que hay en el país. Estamos en una región donde hay mucha tradición hacia el ámbito del mecanizado, no solo del espectro metálico, comentaba antes durante el café, el doping que llamo yo, madera, piedra, bueno, hay múltiples materiales, pero el elemento transversal es el mecanizado. Y nacemos dentro de un grupo que es el Grupo Guile. Es un grupo con una trayectoria impresionante a nivel de proyectos, de colaboraciones con empresas locales, nacionales, internacionales, y donde el driver principal ha sido la precisión, ¿no? Entonces, SmartPM nace bajo una necesidad del propio Grupo Guile, del hermano mayor dentro del Grupo Guile, que es Guile Mechanics, y de la necesidad de abordar un proyecto para un cliente como es ITP, en ese momento también Rolls, donde las exigencias de tiempos, las exigencias de márgenes, las exigencias de volumen... Sector aeronáutico, perdón, sí. Pues obligaban a replantearse la forma de abordar la producción. Y dentro de esa forma de abordar la producción, todo lo que es ir hacia procesos autónomos, con mayor nivel de automatización, era un poco la clave para poder ser competitivo, ¿no? Guile aborda el proyecto, una instalación que se llama NGVs, que, bueno, está aquí nuestro presidente Alfonso, pero bueno, estáis todos invitados a conocerlo, la verdad es que es una maravilla. Y de ese proceso, pues aprende los retos y las complejidades de la automatización. La automatización, como decimos nosotros, con los pies en la tierra, porque Industria 4.0, bueno, no deja de ser una palabrota con muchos conceptos embebidos. Y fruto de ese aprendizaje decide montar SmartPM. Ve que hay una oportunidad para abordar retos reales del ámbito del mecanizado y abordarlos de forma distinta. Y bueno, como han hecho otras ocasiones con otros proyectos dentro del Grupo Guile, pues se decide aprovechar ese reto para convertirlo en oportunidad y llevar al mercado una solución nueva con el paraguas de SmartPM. Simplificando también, pues este es un proyecto en el que llevamos 4 años y la verdad es que mucho trabajo y mucha ilusión. Así que encantados de estar aquí pudiendo enseñar y haciendo guantes con todos vosotros. Porque cuando iniciáis el proyecto con esta sopa de letras de automatización, Industria 4.0, inteligencia artificial, todo esto, sí. como... Pues la verdad es que yo creo que más que ayudarnos, nos está dificultando. Vale. Porque lo que es Industria 4.0 es un concepto que está ya bastante quemado.
no conozco tanto el espectro en Cataluña, pero en Euskadi se lleva hablando de Industria 4.0 los últimos 8 o 9 años, con bastante financiación pública para abordar proyectos, pero lo que ha sucedido es que es un espectro de tecnologías muy heterogéneo, donde hay visión artificial, realidad aumentada, metaverso, 5G, robótica colaborativa, y todo cabe en Industria 4.0. O como dicen los de Accenture, Industria X.0, ya no saben qué número ponerle. La realidad es que luego el tejido industrial con el que nos encontramos es más Industria 1.3, con lo cual hablar de Industria 4.0, digitalización, IA, que hablaremos y estamos en ello, pues bueno, a las empresas a veces se les hace un poco bola. Pues hablaba con algunas personas antes en el café, y bueno, pues queremos ver, y vigilancia, ver un poco dónde estamos, qué nos puede aportar. Y yo les decía, mucho, pero con los pies en la tierra, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, nos dificulta un poco el mensaje porque hay un poco, si me perdonas la expresión, empanadilla en torno a qué quiere decir. Ha habido muchos proyectos que han acabado en un cajón, y el reto de ser pragmático, el reto de volver sobre ese discurso, pues nos obliga a hacer mucha pedagogía para trasladar que es algo real, que es... Yo me acuerdo en la charla de Luca Di Meo, cuando era todavía presidente de SEAT, y hace 8 o 9 años, y hablaba de los vehículos autónomos, tecnológicamente, como decía Héctor, es que ya están disponibles. El problema, no voy a entrar en quién atropellar o no, pero la gente de Bosch decía, yo he implantado el sistema con una sensórica en el vehículo, y si hay un accidente, ¿de quién es la culpa? ¿Es del conductor o del que estaba en el puesto del conductor? ¿Es del Ibiza o es mía de Bosch que he puesto? Entonces, claro, aquí todos se cubrían y decían, no, pues nada, vamos a ir poco a poco, ¿no? Y nos pasa un poco eso también. Sí. Y en estas que nace el MIC, cuéntanos, a ver. Joder, la verdad es que el proyecto nace en ese contexto de Guile, y nace con la visión de dos personas clave, además que están aquí presentes, son Alfonso y Pedro, que venían ya, bueno, pues en esa dinámica de ver el futuro, de ver cómo aplicar, de visión, ¿no? Y claro, cuando entramos dijimos, bueno, pues esto, que es una nueva categoría de producto, algo que no existe, hay que ponerle un nombre. Y la verdad es que como todo el mundo va con acrónimos, y si no lo pones en inglés no parece glamuroso, pues dijimos, vamos a ponerle MIC. Pero MIC lleva detrás un mensaje, ¿no? Que es manufacturing, es decir, procesos, fabricación, intelligence, es decir, podríamos haber puesto smart, pero como ya lo teníamos en el nombre, no vamos a ponerlo también en el explicar, procesos inteligentes, y core. Core porque queríamos también trasladar que nuestra visión es crear algo que, apalancado en procesos, apalancado en inteligencia y en todo el know-how de Guile, se convirtiera en ese core, en esa plataforma central de gestión autónoma de los procesos de fabricación. Entonces, esto es un poco la historia del nombre. Podría haber sido MOC, MOOC, o yo qué sé, pero bueno, nos gustó MIC. Muy bien. Has comentado que que este proyecto lo habéis implantado en Eguile. ¿En qué otros proyectos estáis? Antes también alguien me comentaba si esto es para grandes series, se puede ser para series unitarias. Sí. También te decías que es transversal, da igual el material. Bueno, ¿dónde...? A ver, nosotros, y comentaba también... ¿Hace falta tener todo robotizado? Sí. A ver, bueno, siempre hay niveles de madurez, ¿no? Pero el planteamiento que hacemos es, y de ahí nace la idea un poco rupturista en cuanto a dos paradigmas, ¿no? La gente está pensando en automatización muy vinculada a robotización, y es cierto que la robotización, los robots, me da lo mismo el número de ejes, me da lo mismo si son colaborativos o no, si son AMRs, AGVs, los robots son pieza clave en muchas automatizaciones, pero no son lo único que puede aportar una automatización. Y siempre pongo el mismo ejemplo tonto, ¿no? Si abriéramos aquí todos el ordenador o el móvil y viéramos la página web del periódico, el mismo periódico, a todos y cada uno de nosotros probablemente nos apareciera un banner diferente. Y eso es una automatización. En función de nuestras cookies, preferencias, la IP, nos sale un resultado de una toma de decisión y un output. Entonces, mensaje número 1, automatización no es solo robotización. Y mensaje número 2, otro paradigma, es hasta ahora la automatización, que no es nueva, ha estado muy orientada a series largas, con poco
número de referencias y bueno, con un nivel de complejidad limitado, ¿no? ¿Eso qué lleva detrás? Pues que las soluciones que existen basadas en una serie de PLCs, un máster, diferentes dispositivos, captura de información, IoT, tenían una aproximación muy rígida, es decir, una programación de bajo nivel, y cada vez que quiero meter una nueva referencia, cada vez que quiero cambiar el layout de planta, meter una nueva máquina, era un infernillo porque no lo puedo hacer in-house, tengo que llamar a un integrador para que me lo haga, porque todo el proceso de estabilización, pruebas, era insufrible, tenía que parar la línea, las máquinas, con lo cual un coste de oportunidad importante. Entonces, ¿dónde encajaba? Pues eso, en series largas con pocas referencias, que además podían abordar un coste importante dividido entre muchas piezas, con lo cual el impacto en coste unitario era bajo. Nuestro planteamiento va a otro espectro. También podemos abordar ese, pero intentamos, y aunque queda un poco así demagógico, ¿no?, ese concepto de democratizar un poco la automatización para poder aportar a empresas donde igual el número de piezas que hacen en total son 300.000 o 400.000 o 50.000, pero con más número de referencias, donde los lotes cada vez son más pequeños y necesitan soluciones muy flexibles, ¿vale? Entonces, lo que hemos trabajado es en desarrollar una solución con un paradigma tecnológico diferente. Nosotros siempre decimos que se parece más a la aplicación móvil de BBVA, a mí me gusta mucho, en cuanto a la arquitectura, el lenguaje que utiliza, a la relación del usuario con esa plataforma, que a las clásicas programaciones en PLC pesadas, donde no tengo autonomía, donde dependo de terceros. Entonces, bueno, pues ese concepto de hacer una solución flexible, una solución dinámica y muy abierta, porque para nosotros también es importante, no queremos hacer cajas negras, queremos hacer algo donde en una empresa me digan, joder, pues tengo Olanet, o tengo no sé qué RP, o tengo un sistema CAM X, que la solución se pueda hablar con ellas sin ningún tipo de problema, porque nace con ese enfoque digital, con ese enfoque abierto. Sí, bueno, con esto último que has comentado es un poco esto, ¿no? ¿Cómo os conectáis con el resto de activos o de software de la empresa? Vale. Ese es uno de los caballos de batalla. Al final... Entiendo que no puede ser una celda aislada, tiene que estar... Claro, o sea, nosotros el abordaje es muy distinto el abordar procesos donde hay equipos nuevos, que ya vienen con unos protocolos de comunicación, unos estándares ya abiertos, donde bueno, el diálogo es relativamente sencillo. Empieza a complicarse cuando tenemos equipos, controles mayores, de mayor antigüedad, donde la captura de información sea más compleja y no solo en la capa, digamos, taller, sino en toda la capa IT de las empresas, donde puede haber eso, un RP, un SGA, aquí podemos hablar de muchas siglas, y donde esa interacción, pues en muchas ocasiones resulta complicada, no natural. Nosotros, como nacemos con ese enfoque digital, todo lo que es compartir información es muy natural para nosotros y hemos desarrollado un conjunto de protocolos, de conectores, pues eso nos lleva a poder hacer implantaciones muy ligeras, muy rápidas. No tenemos a día de hoy una librería con todos los controles del mundo, ni mucho menos. Y si el que diga eso miente, porque todo el día están apareciendo nuevos o hay equipos del Pleistoceno anterior que hay que conectar y para los que no. Pero sí que cómo hemos construido la solución nos da mucha capacidad para poder integrar esos controles que no tengamos en nuestra librería de forma muy, muy ágil, ¿no? Hicimos un proyecto con una empresa, un fabricante de máquina herramienta que se llama Zayer, que además lo tenemos cerca, y tenían el reto de decir, bueno, tenemos un centro de mecanizado grande y querían ver cómo pilotarlo de forma autónoma y haciendo el concepto de lo que llamamos nosotros el feedback loop, ¿no? Hacer una etapa de mecanizado, hacer inspección en máquina y utilizar esa información de la inspección en máquina para poder, de forma automática, reprocesar y ajustar determinados elementos del mecanizado, comer más material aquí, etc. Pues es un proyecto en el que tenían un control Siemens, que nosotros no teníamos en la librería, donde trabajando codo con ellos, pues bueno, fue un trabajo que hicimos en una semana, ¿no? Nos decía la gente de Zayer, es la primera vez que, no que sacamos información del control de la máquina y lo utilizamos, o de la inspección, sino la primera vez que establecemos un lazo cerrado y hay un sistema externo autónomo que está generando eventos para la máquina.
Y esa idea de la autonomía es un poco lo que está detrás, ¿no? Al final nosotros visualizamos, y volviendo al proyecto de Guile, mejores tiempos, mayor rentabilidad, muy importante, mayor uso de los equipos, sacarles chispas a los equipos en cuanto a horas de vuelo, y todo eso para nosotros pivota sobre, yo diría, simplificando mucho, dos ejes. La parte de flexibilidad, el poder adaptarnos en cada momento a los procesos y a las necesidades, y la parte de autonomía. El poder dotar a los procesos de esa autonomía, de esa capacidad de toma de decisiones, pero me gusta mucho la similitud, no solo plantear unos gráficos estupendos, unos dashboards con semáforos, con alertas, con notificaciones, sino tener esas reglas detrás para poder ejecutar las acciones. Pues me estoy soltando aquí un speech de espanto, ¿eh? O sea que... No, pero a ver, con todo lo que estás comentando, podríamos llegar a pensar que el sistema se puede autoplanificar de manera autónoma. Esa planificación que Guile también buscaba insistentemente. Sí, a ver, dentro de los procesos de optimización o las dinámicas de optimización de procesos, pues bueno, hay diferentes líneas, ¿no? Pues en este caso en Guile estaban aplicando Lean, por ejemplo, ¿no? Y dentro de Lean pues tiene sus flujos de trabajo, tienen los equipos vinculados a esas dinámicas Lean, pero claro, cuando tienes flujos de trabajo que utilizan diferentes flujos, las mismas máquinas, tienes que hacer un poco el encaje de cuándo utilizar qué máquina. Y cuando digo máquina, puede ser un almacén, puede ser un operario, porque bueno, esto no va solo de robotización. Entonces, eso como punto de partida. Nosotros con el MIC lo que tenemos es la capacidad de, en todo momento, tener una foto de cómo está un proceso, cómo están los equipos, dónde están los utillajes, el ciclo de vida de las herramientas, dónde están los tochos de materia prima, qué configuración tienen los equipos. Tenemos eso. Por otro lado, tenemos ese vínculo con el ERP o con el MES a nivel de órdenes de fabricación. Y lo que hemos desarrollado es un planificador, y ahí es donde hemos hecho mucho esfuerzo a nivel de inteligencia artificial, algoritmia aplicada, en aplicar una lógica que casi simplificando mucho, meto todo eso en una coctelera, es decir, mis órdenes de fabricación con sus tiempos de entrega, con las disponibilidades de materiales en el almacén, la foto de lo que tengo hoy en el taller, y me genere un output, me genere una salida que me diga, oye, esta orden de fabricación no la tienes que empezar a trabajar hoy, porque tienes un takt time X y no te interesa tener un stock intermedio y no te interesa tener la muerta de risa en el almacén. Puedes meter un plazo de seguridad, pero no, hoy vas a empezar con esta. Y va a empezar a trabajar primero con esta máquina, luego va a seguir con esta otra porque el consumo de energía es menor, va a seguir con esta otra porque tiene unas herramientas con un ciclo de vida suficiente para abordar esa fabricación sin tener que demandar al operario un cambio de herramienta, con lo cual optimizas tiempos. Entonces, ahí es uno de los campos donde coger la información en tiempo real, las capacidades disponibles, y nos permite optimizar esas rutas de fabricación, ¿no? Importante también ese concepto de dinámico, ¿no? Porque todos sabemos, planificadores, secuenciadores en las empresas, pues hay muchos de software, o todas las empresas tienen un gurú que planifica los lunes por la mañana, saca el lápiz y se pone a asignar recursos y órdenes de fabricación, ¿no? La realidad también es que normalmente entre 10 y 15 minutos después de estar hecha la planificación se queda, no sé llamarla obsoleta, pues porque se ha roto una herramienta, porque una máquina ha entrado en parada técnica no prevista, porque el operario que tenía que venir pues ha cogido COVID, lo que sea. La capacidad, y entonces tienes que llamar al gurú otra vez, saca el lápiz y empieza a hacer, ¿no? A jugar con el Excel. La potencia que tiene el hacerlo en ese marco digital es casi aplicar un botón. Recalculas, y vamos a poderlo ver abajo, la capacidad, recalculas y te va a generar esos flujos de nuevo adaptados a los recursos existentes en cada momento. Muy bien. Entonces, bueno, y cuando hablábamos un poco, preparábamos Laura, Héctor y yo un poco la jornada, el tema de IA es un tema que está ahí, todos lo vemos, que si el chat GPT, no tenemos chat GPT todavía en el MIC, pero está ahí, el potencial es tremendo, pero sí que es cierto que para nosotros es muy importante no perder de vista que es una tecnología que tiene que estar vinculada al proceso, y es el proceso el que guía todo. Y si el proceso demanda, utiliza esas tecnologías. Si el proceso no lo demanda, no me voy a complicar la vida
porque si no entraríamos en una dinámica de empezar a meter tecnologías porque sí. Empacho digital. Y ya, eso es engordar para morir. Entonces, no, es importante ver qué tecnología me aporta para cada uno de mis problemas. Y la realidad es que IA, para todo lo que es planificación, tiene una potencia importante, para todo lo que es gestión de vida de herramientas y todo lo que es ciclos de vida preventivo, tiene un recorrido importante. Para todo lo que es mantenimiento, que aparecía en una de las cajas que planteabais al principio, tiene un recorrido importante. Pero no es IA para todo y porque es IA y porque me lo financian no sé qué ayudas del CDTI. Yo me he quedado sin preguntas. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. No me creo nada de lo que he oído. Imagino que a medida que se está produciendo, la solución o la aplicación va aprendiendo en base a esos hábitos. Sí. Entonces, puede ser que en algunos momentos a ti te interese forzar esa máquina. Tú te compras una máquina de X y lo que quieres es amortizarla en el tiempo y quieres forzarla. Vale. Pero por otro lado, también te puedes encontrar con otras opciones como que bueno, tienes esa máquina y no la quieres forzar. Esa inteligencia artificial estará aprendiendo en base a esos hábitos. Automatizar. Sí, la respuesta sí, pero voy a matizarlo. Por un lado, la herramienta, en el caso de planificación, sí que tiene una familia de algoritmos, 3 familias de algoritmos detrás, ¿no? Unos algoritmos que se llaman heurísticos, otros algoritmos que van vinculados a modelos neuronales y otros algoritmos vinculados que llaman genéticos. Bueno, toda esta batallita, que tampoco entro yo en el detalle técnico, pero sí que esa parte de algoritmos genéticos sí que tienen esa capacidad de aprender, y me explico. Y con un ejemplo práctico, el otro día estuvimos la semana pasada en una empresa que hacían la planificación y yo les dije, bueno, ¿y esta planificación cómo la hacéis? En este centro mecanizado, ¿por qué ponéis que tarda 50 minutos? Porque en la oficina técnica hicieron la primera vez, tardaba 50 minutos y ya para siempre jamás 50 minutos. Si vemos en los procesos que realmente no son 50 minutos, sino que son 35, 40 de media, ¿por qué no ajustáis? No, metimos 50 y siempre 50. El sistema aprende y va a tener la capacidad de decir, oye, si vemos que ejecutando este proceso son 35, la próxima vez yo en mis cálculos voy a tener en cuenta 35. Eso por un lado. Por otro lado, a la hora de los parámetros de optimización, las necesidades de las empresas no son todas las mismas. Es decir, yo puedo tener sensibilidad y por mi cultura, ojo, yo me llega una orden de fabricación y aunque tenga un compromiso de entrega en 2 meses, joder, la quiero tener ya cuanto antes y me cubro las espaldas, ¿no? Pero hay otras empresas que quieren tener, oye, ir más en modelo un just in time, ¿no? Donde voy es que el modelo permite, a nivel de planificación, jugar con una serie de parámetros para guiar esa optimización. Y uno de los parámetros es, quiero saturar capacidad. Tengo este equipo donde he hecho una inversión, me he comprado un equipo, un centro de La Pera, donde he invertido 400.000 euros y quiero saturarlo. Tienes la posibilidad de marcar, quiero saturar este equipo, ¿vale? Así que no voy a decir que permite todo tipo de juegos y todo tipo de opciones, pero sí que hay unas capacidades a nivel de predefinición de drivers de decisión que te permiten jugar y guiar carga por un lado u otro. El sistema también, ya al margen de planificación, cuando se da de alta un activo, una máquina, un almacén, tienes la posibilidad de darlo de alta con 3 configuraciones diferentes. Puede ser una configuración automática, es decir, el sistema, ese activo queda totalmente bajo el comando del MIC. El MIC le va a decir qué hacer, qué programas ejecutar, cuándo hacerlo. Puedes ponerlo en modo manual, es decir, el MIC no le va a decir lo que tiene que hacer, sino que el sistema va a estar monitorizado por el MIC a nivel de captura, de tiempos, de arranque, de paro, de pieza, pero va a ser el operario el que puede trabajarlo porque estás haciendo un proceso puntual de una urgencia, de una pieza en la que tienes que tener un problema y tienes que reprocesarla y acabarla y entregarla. O también tienes la posibilidad de dejar ese activo, entre comillas, fuera de línea, porque quieres hacer una industrialización. Entonces, puedes dejarlo fuera de línea durante un tiempo, de forma que en esa coctelera, en esa planificación, no te lo va a meter, lo tienes a tu disposición para hacer esa industrialización,
y en cualquier momento quitas ese modo fuera de línea, lo pones en modo automático y te lo vuelve a meter en la coctelera. Así con eso más o menos. Sí, no, no, sí, claro. Más cosas. Venga. Sí. Buenas tardes, buenos días. Me ha parecido entender que para la implementación de vuestro sistema os conectáis con los centros de mecanizado, directamente con los controles del centro de mecanizado, conectáis otros tipos de periféricos para coger datos. Y paralelamente has comentado que aparte de máquinas y herramientas también podéis controlar personas. ¿Cómo? Vale. Primero, y no lo más fácil, la comunicación, el conector va contra el control, ¿vale? ¿Qué sucede? Los controles modernos tienen ya unas, digamos, protocolos de comunicación normalmente por OPC-UA muy accesibles y donde puedes sacar el tipo de información, no solo sacar, sino también generar eventos y comandar el centro para que haga lo que tú quieres, ¿no? Pero sí que es cierto que en determinados equipos con controles un poco más del cuaternario, pues es posible que en algunas ocasiones necesitemos vincularlo a un gateway o a un PLC, entre comillas, limitado, que haga ese rol de interfaz de capturar información de ese control para poder alimentarlo en el MIC. En cualquier caso, para la empresa, para el proceso va a ser transparente, porque nosotros vamos con la solución de conjunto y vamos a, entre comillas, buscarnos las habichuelas para poder capturar y poder comandar ese centro independientemente de su antigüedad y de su accesibilidad. Eso con respecto al punto 1. Con respecto a la segunda pregunta, uno de los elementos críticos o premisas de lo que hemos desarrollado y hacia donde seguimos evolucionando es que la herramienta tiene que ser fácil de usar y hemos puesto mucho énfasis en tener un interface, un HMI, muy orientado o muy analógico, muy similar a lo que puede ser una página web con sus formularios, con sus comandos, etc. Dentro de ese esquema, y que vamos a poder ver abajo y tocar y cacharrear, hay un apartado que se llama el centro de acciones, ¿vale? Donde es una funcionalidad, una vista, como si fuera un pop-up en una pantalla de una página web, donde se le va a decir al operario qué hacer en cada momento, ¿vale? Que puede llevarlo en el móvil, puede llevarlo en la tablet, puede tener una pantalla anexa a uno o varios equipos y ahí le va a estar diciendo en todo momento, pues operario Miquel, ha entrado la orden de fabricación y, por ejemplo, la alimentación de esa máquina no la tenemos robotizada. Coge pieza de la posición 3 del almacén, colócale el utillaje de acuerdo a estas instrucciones y ubica esa pieza en el plato del centro XX. Y punto, y dame a check. Ya está, check. En ese momento el MIC recibe esa señal y le envía el comando al centro, oye, cierra puerta y yo, MIC, te voy a decir qué programa ejecutar. De forma que el operario no tiene que tocar botón, no tiene que ir con un pendrive metiendo la última versión o buscando en un archivo de no sé qué servidor cuál es la última versión del programa que Oficina Técnica me ha dejado para esta pieza de esta orden de fabricación. La herramienta tiene esa capacidad de interactuar a nivel de alarmas, de notificaciones y de ese panel de control de operario para guiar cada una de las etapas. Por ejemplo, en la pasada Bienal, en junio, teníamos 5 células instaladas en la Bienal en diferentes stands. Y en el stand de Máquina Center con Okuma teníamos una célula en la que había una 3 ejes, había un equipo de inspección y un almacén. Y no había robot, era una persona la que iba guiando el proceso y iba dando check, y el sistema iba ejecutando los programas de mecanizado, iba ejecutando el programa de inspección cuando el operario llevaba la pieza con su palet a la inspección, iba ejecutaba otra vez el reprocesado cuando aplicaba, ¿vale? Con una compensación de diámetro o de longitud de herramienta, por ejemplo, y es un poco como abordamos eso. Sí, para mí esto es importante, ¿no? Que no es necesario hacer una inversión en automatización para que el MIC ya sea una herramienta a tener en cuenta. Sí. Que tú puedes tener sin duda una carga de operarios muy elevada, muchos procesos manuales, porque al final el MIC lo que hace es tomar decisiones y se las comunica a alguien para que haga algo. Sí. Y ese alguien puede ser una máquina o puede ser una persona. Está claro. ¿No? Eso nos pasó en una empresa que estuvimos visitando, un tema
de soldadura para cuadros de bicicletas. Y les preguntábamos por ese proceso, cómo lo tenían articulado, ¿no? Y nos dijo, tenemos Lean, está todo súper ordenado. Y les preguntamos, bueno, en función del operario que hace cada una de las etapas, ¿los tiempos son los mismos? Entonces el director de producción dice, sí, igual. El de taller dice, no. Si lo coge no sé quién tarda X minutos, y lo coge no sé cuál Y minutos. Y un poco la capacidad de normalizar esas etapas de proceso, de guiar al operario, lo que facilita es mucho, normalizar, tenerlo ordenado, con lo cual tienes un impacto importante a nivel de tiempos, tienes un impacto importante a nivel de calidad, porque es casi aplicar una especie de pocayoke al proceso en su conjunto, ¿no? Vas guiándole qué hacer, qué no hacer, qué herramienta, el torque, cómo aprietas el utillaje. Entonces, bueno, pues facilita. Y luego otra variable importante que nos estamos encontrando en varias de las oportunidades que estamos gestionando es que las empresas tenemos, a nosotros también, un problema con el talento. Es decir, nos cuesta horrores encontrar gente. Me imagino que aquí será muy similar. Jaume no tiene problema con eso. Y lo que nos permite este juego es un poco polarizar el tipo de perfiles que hacen falta, ¿no? Es decir, sí que es importante pues que haya gente que tenga esa visión de procesos en conjunto, que conozca y que participe, pero el rol de operario a pie de máquina, que es un gurú y que sabe cómo medir, cómo colocar, en la medida en que va a estar guiado por el sistema, vamos a simplificar mucho. Con lo cual, los posibles trabajadores operarios que vamos a poder contratar, vamos a ensanchar el mercado, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí hay también un punto de diferenciación que las empresas valoran, porque es que estamos todos sufriendo. Y luego también hay otra variable y esto nos pasó en Eguile, ¿no? Hablando con el responsable de la línea NGVs de la implantación, un caso de uso que vamos a sacar, y decía, bueno, ¿cuál es uno de los principales retornos que has tenido? Y decía, joder, ergonomía para los trabajadores. Y la periodista que estaba preparando dice, ¿qué es esa ergonomía? Dice, joder, el trabajo para el operario se ha vuelto mucho más sencillo, mucho más interesante. En lugar de estar delante de una sola máquina controlando un solo proceso, está pilotando rectificado, mecanizado, electroerosión, inspección, una única persona gestionando todos esos procesos con un acompañamiento del software mucho más potente, con lo cual está guiado, reduces el riesgo, reduces también las necesidades de conocimiento y de personas para pilotar tecnologías muy diversas, y da mucha más flexibilidad. Entonces, bueno, ese variable talento es también a tener en cuenta. Importante. Jaume. Quería preguntar, ¿habéis hecho alguna implementación para gestionar la fabricación aditiva? Es como los políticos, me alegra que hagas esa pregunta. A ver, siendo honestos, hoy todavía no, pero casualidades de la vida, es una de las tecnologías. Sí que es cierto, hemos estado muy centrados normalmente en extractiva, más en quitar material que en poner material, pero en el último mes y medio, 2 meses, pues hay 2 o 3 oportunidades que nos están haciendo poner mucho el foco en cómo integrar aditiva con todos los retos que implica a nivel de gestión del polvo, a nivel de gestión de las placas, a nivel de mecanizados, soportes. Y por otro lado, partimos del punto fuerte de que en Eguile tienen 2 ámbitos de aplicación con aditiva. Ha sido una de las empresas de referencia, ¿no? Por un lado, en procesos vinculados con el propio Eguile Mechanics, vamos a decirlo así, donde han sido capaces de desarrollar y vender y comercializar una serie de piezas con un nivel de precisión muy importante, con las exigencias técnicas, y desarrollado todo con aditiva. Y por otro lado, una de las spin-offs de las iniciativas que traccionó Eguile en su momento, que es Createc Medical, que está orientado al sector dental, pues tienen, por un lado, el aplicar su conocimiento a todo lo que es mecanizado y desarrollo de estructuras, soporte y de implantes, entre otros, pero también han desarrollado una línea para complementar esas capacidades desde el punto de vista aditivo, que hoy en día trabaja con cromo cobalto, están introduciendo titanio, con un conocimiento de proceso, y además es que en pie fresco, porque ayer justo estuvimos en Createc
trasteando con ellos y haciendo guantes para ver cómo automatizar diferentes etapas. Entonces, la respuesta a la pregunta, hoy no, pero estamos muy preparados y tenemos oportunidades para abordarlo ya. ¿Más preguntas? Sí. Nosotros, quería hacer una pregunta. Está claro que el éxito del mundo empresarial ahora mismo es gestionar inteligentemente los recursos y capacidades. Y nosotros, por ejemplo, que formamos ingenieros, nos gustaría hacer una pregunta. Es decir, a nivel de aceptabilidad o permeabilidad en lo que es la inteligencia artificial, machine learning y todo esto, los nuevos ingenieros tienen mucha aceptabilidad a esto y pueden ser un vector de cambio. Sí, tractores en las empresas, sí. Muy importante. Lo que pasa es que muchas empresas tienen, digamos que un poquito de alergia a esa necesidad de controlar los recursos y capacidades de manera inteligente. Mucha alergia. Entonces, yo te preguntaba, ¿cómo se haría para que esos nuevos ingenieros que nosotros tocamos sean realmente vectores de cambio? Porque se enfrentan a unas empresas que son alérgicas al cambio. Entonces, ¿qué formación o qué impulsos se les podría dar para que sean aplicadores, digamos, reales, transformadores? Vale, si te soy franco, nosotros estuvimos la semana pasada en el centro del Trebal, pues haciendo cantera, pero al margen de eso yo recuerdo el año pasado hicimos unas jornadas en Cartagena, en el Instituto Politécnico, y yo les decía a los alumnos, aquí, señores, esto va a ser palo o zanahoria. Zanahoria, porque queremos que entendáis que la tecnología existe ya, el vehículo autónomo existe ya, que la demanda y el mercado empieza a exigir la aplicación de estas tecnologías, de este enfoque, y esa es la zanahoria, es posible, ¿no? Entonces, en respuesta, trasladarles, en primer lugar, que sean conocedores de que es factible, de que es accesible, porque luego el concepto de accesibilidad es importante, luego comentaremos un poquito sobre eso, y que está ahí. Y por otro lado, esa es la zanahoria, y por otro lado es el palo. Señores, o empezamos a aplicar este tipo de tecnologías, de soluciones en las empresas, o otros van a venir y el sitio nos van a quitar. Entonces, yo creo que va mucho de pedagogía, de catecismo, de accesibilidad. Nosotros, la célula que vamos a ver abajo es una célula muy orientada a entorno educacional también, por eso compacta, para poder hacer catecismo desde los centros de formación profesional, las universidades, escuelas de ingeniería, para que vayan ya con un esquema mental diferente, ¿no? Comentaba con Alicia, que es mi compañera, que es la que nos dará un poco, nos guiará sobre el uso de la plataforma. La semana pasada tuvimos oportunidad de estar con un colaborador y tener nuestra primera reunión en el metaverso. Son así, ¿no? E incluso hacer unos juegos en realidad virtual y para ver tecnologías. Esto es como la quinta derivada. Y me decía, joder, pues yo se lo estuve contando el fin de semana a mi hijo. Y claro, nos poníamos unas gafas y con las gafas veías paredes y veías expositores y me dice, y mi hijo me dice, oye, ¿y por qué no las atravesabais? Y yo le decía, joder, pues no se me ocurrió atravesarla. Pero efectivamente no pasaba nada porque era una zona diáfana y un poco la conclusión es, joder, estas nuevas generaciones vienen con un esquema mental, la cabeza amueblada de forma muy distinta a la nuestra, ¿no? Entonces hay que aprovecharlo. En cualquier caso, para mí el reto fundamental, o sea, ese es un vector de cambio, un catalizador clave y estamos apostando por ello, ¿no? Y, joder, estar hoy aquí es mejor sinónimo. Pero cuando, yo me acuerdo las primeras veces que comentábamos, Héctor, Laura, el proyecto, oye, ¿cuál es la mayor complejidad? La gestión del cambio en las empresas. Esto es un tipo de aproximación que aunque podamos abordarla de forma muy concreta, oye, vamos a trabajar con esta máquina, con estos procesos, un pick and play sencillo, culturalmente es un cambio. Y o se hace con un compromiso de la dirección acompañando todo el proceso y no haciendo la formación al final, sino haciendo equipo mixto desde el principio, o es muy complicado llevarlo a cabo. Por mucho que tengas gente recién llegada, sangre nueva a la empresa, que traccione y diga que es posible y que...
tiene que haber trabajo multibanda. No es sencillo. Algo que yo utilizo, ahora no recuerdo el nombre, hay una página web de una empresa americana que se dedican a fabricar piezas que tú les mandas el fichero 3D, te lo cotizan automáticamente y al cabo de X días tienes la pieza en casa, de una complejidad extrema, o sea, la sencilla por supuesto, pero las extras de muy alta complejidad también. Su página web, los vídeos que tienen corporativos, es espectacular. O sea, realmente es una fábrica autónoma para hacer piezas únicas, no para hacer grandes series, piezas únicas. Y esto es como cuando ciertas tiendas decían, no, esto del Internet es el futuro, ya veremos, ya llegará, ya están cerradas, ¿no? Entonces, un poco, estos vectores del cambio tienen que ir también con este discurso, que al final el discurso del miedo es el que más cala, ¿no? Pero es que es una realidad. Esto se va a imponer, o espabilas para automatizar procesos. Es como en 2004 mi cliente tipo era el moldista. Ha desaparecido en Cataluña. Y en Alemania no. ¿En Alemania fabrican moldes más baratos que en Cataluña? Pues se ve que sí. Y el coste de vida no es el mismo que aquí, ¿no? Hay que estar constantemente buscando la mejora en la productividad. Un poco, ese sería el discurso, ¿no? Pero que no lo tienen fácil. La alternativa es la muerte empresarial. Totalmente. Sí, ese palo, ¿no? Nosotros sí que vemos, tipificando, segmentando empresas, pues hay empresas con la inquietud que tiene Tecnocim, por esa trayectoria impresionante que hemos visto, y liderar y traccionar, y no ser early adopters, sino ser trend makers, vamos a guiar, ¿no? Pero la gran mayoría de empresas, sus criterios para adoptar una tecnología o no es lo ha hecho el vecino o mi cliente me lo exige. Si no, yo de motu propio voy a meterme en este embolado, pues no. O sea, y esa es un poco la pena de la realidad que tenemos. Volúmenes de datos, cantidad de órdenes de producción, centros. Cuando hablamos de coctelera, ¿cómo de grande es la coctelera? Vale, si te soy franco, a día de hoy hemos hecho bastante esfuerzo por intentar cribar y aplicar ese conocimiento en cuanto a los datos que queremos capturar, ¿no? Porque nosotros, bueno, lo hemos dicho, pero todo lo que hemos desarrollado, tenemos una instalación, llamamos el Factory Lab, donde tenemos una célula real y donde probamos, estresamos, lanzamos. Y uno de los equipos que teníamos es un equipo de electroerosión, una EDM, una QX4 de ONA. Nos decía el equipo de ONA, porque el equipo, o sea, es capaz de generar 7 teras a la semana con toda la sensórica que tiene embebida, ¿no? Eso no es gestionable. Un equipo 7 teras a la semana, multiplícalo por 20. Por mucho que vayamos a Amazon Web Services, a Azure, a la NASA, ¿no? Entonces sí que hemos intentado hacer trabajo por cribar, qué información coger, qué no coger. La realidad es que a día de hoy todavía no estamos gestionando volúmenes muy relevantes, ¿no? Lo que hemos hecho es, en cuanto al planificador, por ejemplo, estresarlo con información de las líneas de Guile y probarlo en diferentes escenarios. ¿Qué pasa? Quito, pongo, juego, o sea, añado, se cae esto, cómo va aprendiendo, y los volúmenes de datos han sido manejables, ¿no? En cualquier caso, en cuanto a arquitecturas, lo que tenemos hoy en día es un funcionamiento 2 capas y media, me explico. La solución corre en un esquema de cliente-servidor en la propia célula, porque hay determinados elementos a nivel de prevención, de seguridad, de gestión de célula, que nos obligan a tener capacidades in situ. Tenemos determinadas capacidades en Edge, que no deja de ser una especie de nodos descentralizados, distribuidos, con cierta capacidad de explotación de información, con lo cual eso nos empieza a cribar la información que nos llega. Y para grandes volúmenes lo que estamos trabajando es con las capacidades de Azure, en este caso, para poder aplicar esos algoritmos, en el caso de la planificación, para volúmenes ya pesados. Si me preguntas en términos de teras o si llegamos a petabytes... No, me refiero a, por ejemplo, órdenes de producción. 3.000 órdenes, 5.000 órdenes. Sí, a ver. Las metes ahí dentro con sus rutas, con sus procesos. Lo vamos a ver abajo, Yo creo que el sistema está preparado
para recoger órdenes de fabricación con una carga masiva del ERP, para sistemas, entre comillas, transparente esa variable, está preparado para gestionar múltiples activos. Lo que sí es importante es recoger esos workflows, esos procesos, para tener claro que lo mismo que pasa en las empresas, no todas las máquinas sirven para hacer cualquier tipo de pieza, por su configuración, por el tamaño del plato, por el tamaño de la puerta, por la profundidad, por las características del cabezal. Entonces, bueno, pues tienes vinculadas equipos a tecnologías y determinados equipos y configuraciones a determinadas referencias, ¿no? Si no, las combinaciones de N en M explotan. Pero bueno, la realidad es que nos está pasando un poco más lo contrario. El cómo aterrizar en empresas, en lugar de pensar en implantaciones mastodónticas y vinculado con este tema de gestión del cambio, el empezar poquito a poco, ¿no? El empezar, oye, tengo este proceso, sé que mi cuello de botella es esta máquina o esta etapa o esta operación manual por parte del operario, vamos a ver cómo podemos ordenar eso y luego ir creciendo metiendo elementos antes y después del proceso. Entonces, a nivel de volumen de datos, número de órdenes de fabricación, me da igual. Número de referencias recogidas en el sistema, me da igual. Número de máquinas, tenemos que ver eso, tecnologías y ese encaje con el tipo de referencias. Programas vinculados a cada referencia, es que me es igual, vais a ver que es casi como adjuntar a nivel de MIC un programa a una referencia, a un workflow. Ese workflow con sus diferentes etapas lleva cada una de las etapas un programa, lo vinculas en una navegación web, sin tocar código, sin entrar en las tripas del G-File del CAM, para nada. Entonces, bueno, es muy intuitivo. Muy bien. Alfonso es el jefe, se puede parar, no hay problema. No, yo quería decir dos cosas. Uno, la importancia de lo que no mides. Dos cosas. Sí, no se te oye, Alfonso. No. La importancia de lo que no mides. Si no medimos, no sabemos cómo mejorar. La importancia que tiene la metrología. No se oye al final. Bueno, ahora lo dice José. La importancia que tiene la metrología en todo esto para poder mejorar los procesos de alguna manera, como alimentamos desde la metrología los cambios en automático dentro de todo el proceso productivo. Y otro, lo que nos permite este tipo de automatización de cara a nuestros clientes, de cara al mercado futuro. Cómo podemos fidelizarnos, cómo podemos generar confianza con los clientes cuando el cliente ve que nuestra forma de producir, nuestra forma de gestionar tiene un punto de mejora continua, un punto de eso. Ese aspecto también dentro de las propias empresas, ver que esto nos aporta valor de cara a conseguir nuevos mercados de cara al futuro. Esa optimización, al final de lo que se trata es de ser competitivos en un mercado cada vez más internacional. ¿Cómo vamos a ser competitivos? ¿Cómo vamos a generar la confianza con el cliente para que sigamos siendo sus proveedores, ¿no? O apueste por nosotros en vez de por otros. A nosotros nos pasa mucho en el mundo aeronáutico que necesita ver el cliente que nosotros seguimos evolucionando, que seguimos mejorando los procesos y que seguimos aplicando nuevas tecnologías, porque si no nos vamos quedando por el camino y vamos buscando otros proveedores. Entonces, esos dos conceptos yo creo que es... Yo, lo que, tirando el hilo que comenta Alfonso, empezando por la segunda parte, sí que vemos que hay empresas, gracias a Dios cada vez más, que buscan diferenciación utilizando todas las palancas que tienen a su disposición, ¿no? La posibilidad de trasladar a sus clientes que hacen las cosas de forma distinta, que están aplicando tecnologías con pragmatismo, pero tecnologías punta de lanza, pues está posicionándoles a su favor de cara a la competencia que tienen, pues con una empresa rumana o con una empresa de Bratislava en Eslovaquia, ¿no? Entonces, ese concepto reputacional, ese concepto de trasladar una cultura, hacer las cosas de forma distinta, sí que está cogiendo cada vez más peso en los grandes OEMs o en los Tier 1, Tier 2, que es un poco por lo que iba Alfonso, ¿no? Y traslada una forma de hacer las cosas diferente. En relación al primer punto, nosotros estamos hablando de, tirando con la analogía que planteaba Héctor, ese GPS está en todo momento monitorizando dónde está el coche. ¿Dónde está? Está aquí. Lo compara contra un mapa y contra una ruta establecida. El coche está aquí, está aquí, está aquí. De repente has cogido un desvío que no es, ves que la guía sigue recto y tú te has metido a la derecha, que nos ha pasado hoy en la mañana, vine aquí, y la has liado.
¿Eso qué es? Hay una inspección constante de dónde está el vehículo, en saber dónde está. Una inspección que puede ser más o menos sofisticada, que puede ser un operario con un pasa no pasa, con un calibre, con un micrómetro, puede ser una inspección con una tridimensional, puede ser con visión artificial, puede ser con un equipo de Renison Equator, que al final va comparando contra referencias, pero ese feedback de cómo van las cosas y ser capaz de ajustar el proceso en tiempo real es clave, ¿no? Hablábamos el otro día también con una empresa que hace piezas, en este caso, mecanizado de estructuras para aeronáutica de hasta 16 metros, y decían, claro, es que tenemos que estar monitorizando cada 2 por 3 porque vemos un fallo y si lo corregimos al final, tenemos ya aquí una pieza que vale un dineral con unas horas invertidas y que no nos sirve. Y hemos seguido invirtiendo horas, ¿no? O si tengo un proceso con una cadencia, unos tiempos de ciclo a lo mismo cortos, y desde que me llega el output, desde que hace el equipo de calidad la inspección, hasta que me llega, oye, esa pieza, la 13, no está dentro de tolerancia, igual ya he producido hasta la 45, y tengo de la 13 a la 45 como defectivo, a chatarrar. Entonces dices, eso no puede ser. El contar con ese output, ese GPS que me va diciendo en todo momento dónde estoy, para poder corregir, para poder ajustar y decir, oye, no coges el desvío, sigue recto, es fundamental, ¿no? Eso es curioso porque algún cliente alguna vez me dice que él no entrega piezas malas a sus clientes, que todas sus piezas son buenas. Entonces le preguntas, ¿y por el camino cuántos han quedado? Y se hace el silencio. No. Claro. No, y cuando miras también nos sucede, y Pedro suele preguntar siempre ese tema, y dices, oye, no, ¿cuál es tu OE? Pues mi OE es del 75%. Vale, ¿y cómo estás computando en esa OE los tiempos de reproceso de las piezas que no entran? Cri. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas pasan. Y pasan, yo diría que a todos, ¿no? Rara es la ocasión en la que vas a una empresa, no la primera vez, que muchas veces la primera vez, pues depende con quién estés, está todo ideal de la muerte. Pero cuando rascas un poco, ves el proceso, bajas a planta, empiezas a ver cestones, empiezas a ver papeles, no conformidades, ya te das cuenta que efectivamente los procesos pues a veces no están los robustos o no están fluyendo como debieran, ¿no? Y nos encontramos. ¿Tenías una pregunta? Sí. Va un poco acorde también con lo que ha dicho, pero en base a, bueno, te contextualizo ahora la situación. También por temas que ha comentado de los ingenieros, de cómo se conciencian las empresas. La inteligencia artificial, ¿dónde pondrías tú, en base a la experiencia, el límite para empezar a aplicarla? Porque quizá desde un punto de vista de empresa pequeña, no sé, si mediana, o incluso social, podemos tender a pensar de decir, bueno, la inteligencia artificial al final nos lo va a hacer todo. Cuidado, no digo que sea así, digo que se tiende a pensar que buscamos algo que lo haga todo. Es un mal concepto sobre la inteligencia artificial. Sí. Entonces, claro, de la misma manera que hay que automatizar o robotizar o digitalizar, etcétera, ¿dónde ves tú la inteligencia artificial? ¿A partir de qué punto puede ser necesario eso? Simplemente ya con una planificación ya podría ser interesante. Eso podría servir hasta, por ejemplo, para un restaurante. Yo te diría que el MIC, incluso, o sea, para la gran mayoría de empresas, incluso sin el planificador, con el gestor de reglas, esa interfaz operario, esa gestión de programas, ese control de calidad, incluso sin inteligencia artificial, ya es un salto de valor añadido para muchas empresas. En cualquier caso, el planificador, una vez que tienes el MIC, que tienes los procesos caracterizados, que tienes esa conexión con el ERP, esa información en tiempo real, el añadir el planificador es un ganar-ganar. Es decir, que el output, simplemente para temas como pues, hacer esa planificación de planta o tener la capacidad de simular procesos, yo como digo siempre, como diría Rafael Acarra, si fuera, ¿no? ¿Qué pasa si compro una máquina o cambio esta máquina y retiro este equipo durante una semana para industrializar no sé qué? Simplemente para simular esos escenarios ya aporta valor, ¿vale? Entonces, yo la IA
orientada a esas aplicaciones de nicho, yo creo que desde hoy mismo aporta valor. Microsoft ha comprado o ha invertido un dineral, 14.000 o 10.000 millones de dólares para tomar una participación en ChatGPT. Al margen de ChatGPT, a mí lo que me ha gustado mucho es cómo está embebiendo ChatGPT en su Office, ¿vale? Cómo en Excel ya tienes la capacidad, como antes tenías para hacer macros, de tirar de ChatGPT y los algoritmos que están detrás. Y el reto a mí importante, igual va por ahí la pregunta, es cómo una tecnología que parece de la NASA, que la paquetizo, la productizo y la llevo a un ámbito de aplicación muy concreto y que me aporta valor, ¿no? Eso es un poco lo que hemos intentado nosotros hacer con la planificación, que estamos trabajando también para todo lo que es gestión de ciclo de vida, para todo lo que es simulación, bueno, y también haciendo cosas a nivel de realidad virtual, para facilitar el trabajo del operario a nivel de onboarding, etc. Es decir, hoy no hemos contado, podríamos estar aquí, Héctor y yo, mano a mano, pues no sé si días, pero casi, porque el potencial es tremendo y tenemos muchas cosas en proceso, pero sobre todo para nosotros el mensaje es: queremos hacerlo accesible. Esto no hace falta tener un equipo de ingenieros de la NASA para poder abordar un proyecto de automatización. No hace falta tener equipos Maza, Kokuma, Mori, último nivel para poder abordar una automatización. No hace falta tener 350 robots para abordar. Se pueden ir haciendo pequeñas cosas poco a poco. Y lo importante es el mensaje de que es escalable, ¿no? Y que iremos metiendo tecnologías donde aporta valor. Hoy hemos visualizado ese campo de planificación, esa parte de gestión de ciclo de vida, ese motor de reglas para guiar los procesos y tomar decisiones. Seguro que surjan muchas más. No sé si con esto te he contestado, pero a nosotros hoy de aplicación, desde ya, teniendo el MIC, tener la posibilidad de hacer esa planificación, ya aporta valor. O sea, y eso es ya. Sí, más que aporte valor sí que lo entiendo en este punto, pero enfocaba más la pregunta al hecho de que a qué punto tú lo necesitas otra cosa. Ah, bueno, por eso decía al principio que realmente las empresas necesitan muchas cosas, tener muchas cosas bien antes que un planificador de la NASA. O sea, por eso decía que muchas empresas no están en el 4.0, están en el 1.3. Nosotros nos encontramos con empresas, y de ahí que la colaboración con Tecnocim también es muy potente y tiene mucho recorrido, que dicen: oye, a mí me gustaría automatizar. Y dices: ya, pero vamos a ver tus procesos. Aquí voy a meter cuña comercial. Te la dejo votando, Héctor. Sí, aquí el gobierno español, vía ayudas de Europa, ha hecho algo que es muy interesante, el cual Tecnocim ha aplicado y será uno de los agentes que lo podrá hacer. Muy en la línea de lo que tú dices, han creado los planes de transformación digital, que no es más que una consultoría, porque en muchas ocasiones las empresas disparan al aire y no saben: hoy me apetece poner un sistema de captura de datos, mañana me apetece no sé qué, mañana... Hostia, pero tienes un plan a medio plazo, tienes claro lo que te interesa a nivel estratégico para llegar hasta allí. Pues van a haber estas consultorías que van a ser a fondo perdido para las empresas, creo que son hasta 80 horas, ¿no, Liam? 50, unas 50 horas de consultoría, un poco para ayudar a que una cosa es lo que te pide el cuerpo y otra cosa es lo que realmente tiene sentido que hagas, ¿no? Porque sí que nos encontramos mucho esta niebla, ¿no? Hostia, hay tantas posibilidades de hacer cosas, un poco volviendo, ¿no? Automatización, digitalización, industria 4.0 y... A ver, ¿dónde voy, no? ¿Dónde quiero ir? ¿Cómo quiero ir? Pues yo creo que es importante que las empresas se sientan acompañadas en saber hacia dónde quieren ir y luego en dar el primer paso. Aquí Gregorio siempre dice que una ballena te la comes a bocados pequeños, poco a poco, ¿no? Y vas avanzando. Sí. Porque si no puede pasar lo que tú comentas, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Hasta dónde quiero llegar? Y del otro lado, que toda esta tecnología lo que va a provocar, como continuamente nos estamos encontrando con otras tecnologías, es que van a desaparecer puestos de trabajo y van a aparecer nuevos puestos de trabajo. Entonces, bueno, sí. Yo llevo 30 y pico años reinventándome continuamente porque
Esto es dinámico y cada vez más rápido. Empezamos nosotros vendiendo microprocesadores. Ya, esto es absurdo, hasta el móvil tiene un microprocesador, ¿no? Pues antes los vendías por 400.000 pesetas. Eso desapareció. Pues continuamente este mercado o este mundo que nos ha tocado vivir es lo que nos exige. No, y sí que nos pasa en esa línea a nivel de empresa, y por ahí va también un poco antes, el tener esa capacidad de hacer ese estudio de procesos, de conocer cuáles son las tripas y ver si son robustos o no, es clave, ¿no? Porque, y ahí tiro de una frase que soltaba Bill Gates, ¿no? Decía, automatizar un proceso ineficiente es multiplicar la ineficiencia. Entonces, o conseguimos tener procesos eficientes y luego automatizándolos mejoramos la productividad, mejoramos el retorno, o si no vamos a hacer un pan con unas tortas. Entonces, respondiendo, sí, y Tecnocim, SmartPM, trayectoria, conocimiento a nivel de procesos y poder acompañar a las empresas en ese trabajo, sí, y eso va antes que abordar una digamos, automatización que vendría después, cuando esos procesos ya tienen estabilidad, ¿no? Procesos, claro, si quiero hacer una automatización de un proceso muy complejo, hasta que no lo tenga, ahora puedo empezar por etapas, también comiéndonos la ballena a mordiscos. Como siempre, nos enrollamos un montón. Sí, se me ha pasado volado. ¿Con qué te gustaría que se fuera la gente que nos ha venido a acompañar hoy? Vale. O sea, a mí como me lo ha puesto también fácil a nivel de ingeniería, ¿no? Sí que nos gustaría la idea de que veáis, y sobre todo ahora toquéis abajo, ¿no? Que tecnológicamente las opciones están ahí. Y que salierais con la idea, por lo menos, de decir, joder, bueno, pues creo que me interesa estar en una charla con Tecnocim y SmartPM para dar una vueltita de tuerca más, ¿no? Que veáis que esto es factible, que esto es real, que se puede ver, tocar, que tiene resultados, que tiene aplicación en líneas más sencillas, más complejas, y que merece la pena darle eso, una vuelta de tuerca más para ver cómo encajaría ya en lo que son los procesos de cada una de vuestras empresas, ¿no? Probablemente no va a servir para todos, porque no todos vais a tener el mismo nivel de madurez, pero si salierais con esa idea de, oye, la tecnología es accesible, ¿por qué no vamos a dar una vuelta? Yo con eso me doy con un canto a los dientes. Perfecto. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Gracias a vosotros. Y ahora bajamos hacia el taller y nos ponemos manos a la obra.